Allahu, 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 Allahu. El Cairo está chulo, pero como en mi país ninguno. Además hace demasiado calor. Necesito algo de lluvia. ¡Ya está! ¡La Coruña! Bueno, sincronicemos relojes. Situada al noroeste de España, A Coruña es una ciudad atlántica de clima suave. Con una densidad de población de unos 230.000 habitantes, esta afable gente siempre prefirió vivir a espaldas del mar. Situado en el centro de la ciudad, podemos encontrarnos algunas auténticas chulerías como este kiosco que se llama Alfonso. Bueno, pues ya estoy aquí. Es bonito, ¿verdad? Sin embargo, ahora mi objetivo es recorrer el paseo marítimo más largo de Europa. En 9 kilómetros recorreremos monumentalismos como el Castillo de San Antón, la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro. Espero que me acompañéis, nenes. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Otro de los rasgos más característicos de la ciudad son las lorerías de cristal de muchas de sus casas, que sirven para regular la luz en invierno y el calor en verano. Esto le ha otorgado a La Coruña el sobrenombre de Ciudad de Cristal. Ahora continuemos el viaje por el paseo marítimo. Come on, babies. Oh, un hermoso castillo. Debe ser la famosa fortaleza de San Antón. Me pregunto si tendrá princesa. Vamos a llamarla. ¡Princesa! Cuenta la leyenda que se utilizaba como fortaleza contra los invasores, además de prisión. Pero su uso más curioso fue como lazareto, un sitio donde metían a los marineros contagiados con los virus más infecciosos. Ya sé lo que estáis pensando, a este castillo le falta torre, pero no os preocupéis, lo que pasa es que decidieron cambiarla a la otra punta del muelle. Creo que alguien tiene un pequeño problema de autoestima, ¿eh? Ahora me dirijo a la tumba de un paisano mío, un momento melancólico en el reportaje. Bajo la sombra de estos polvos centenarios está la tumba de Sir John Moore, un héroe romántico que murió defendiendo la ciudad de las hordas francesas que querían conseguirlo. Y con estos jardines hemos entrado en la zona vieja. ¿Qué tal si nos damos por un paseo por ella? ¡Come on, bros! Sunday lunch at the Windsors. Creo que me han mentido porque en esta ciudad no veo ni pizca de lluvia. Voy a tener que irme a la mi Inglaterra natal. ¡Come on! He's got the cut and the rub, yeah. The chances are that you'll never see his face. He will brighten your day. En esta plaza se encuentra situado el ayuntamiento. Su nombre está dedicado a Maria Pita, la heroína que defendió la ciudad de los ingleses. En ese momento, Maria Pita mató de una lanzada al abanderado inglés y todos sus vecinos al verlo enardecieron de valor e ira y atacaron a los fucking bastard English hasta echarlos de la city por siempre. Yo no sé vosotros, pero a mí tanta épica me hace mucha hambre. Pero no hay problema, porque cerca de esta plaza está la auténtica calle de los vinos. Kissing them for the windscreen. God was feeding us to the drunk on his favor, but only sober enough to want it more. His faithful subjects in pain. It's cold Pimientos, croquetas, calamares, no sé muy bien qué pedirlo, hay demasiadas. Perdona, ¿qué estás tomando? ¿Por qué? Ah, una de
Dos cortos de cerveza, 4 choricillos del país, 3 raciones de calamares y una tortilla entera. Creo que tengo que ir a dormir una siesta. Llevo más de 2 horas y aún no he encontrado esa torre de Hércules. Esta es la famosa Torre de Hércules, el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, que ha sido un punto de referencia desde el siglo II para toda la costa gallega. 148, 149, 150, 242. Conseguido. Oh, pero qué bonito. La verdad es que ha valido la pena, you know. Oh, ladies and gentlemen de Coruña. Es el famoso acuario de La Coruña, el Finisterrae, que para vosotros neófitos ignorantes significan latinesos. How, ¿cómo has estado? Situado en este marco incomparable, la Casa del Hombre supone la flor y nata de los museos interactivos, un auténtico monumento para una ciudad tan interesada en promover la cultura como es La Coruña. Por supuesto, en una ciudad costera tan bonita como esta, no pueden faltar unas fabulosas playas donde das un buen chapuzón cuando haga calor en verano. Bueno, ya estamos en el monte de San Pedro. Casi hemos acabado nuestro camino, pero antes vamos a perdernos un rato en este laberinto. Yo he estado ahí hace menos de un momentito. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aquí! ¡Oh, estoy hecho polvo! Bueno, hasta aquí ha terminado mi viaje, pero aún me esperan grandes horizontes ahí a lo lejos. No os diré hasta nunca, sino hasta siempre. Remember the day